Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Pues hoy vamos a hablar precisamente acerca de este conflicto Israel y Palestina. Conflicto que nace por un espíritu de rechazo siglos atrás. Si ustedes no saben la historia de Abraham, como el hombre de la fe, ahí en Génesis 16, nos habla precisamente del nacimiento de todo esto, de lo que está pasando con Israel y con Palestina. Este es un viejo conflicto, antiquísimo conflicto. Imagínate, Génesis 16, el primer libro de la Biblia y los primeros capítulos de la Biblia. Entonces, ese conflicto tiene muchísima historia. ¿Y dónde nace? Bueno, nace cuando Abraham tenía la promesa de parte de Dios de que iba a tener un hijo, porque tanto Abraham como Sara, o Sarai en ese momento, no tenían hijos y los procuraban. Era el hombre que había oído la voz de Dios, que había dejado a su parentela para salir a un viaje dirigido por Dios a través de una relación hombre-Dios, dirigiéndolo por varios lugares de todo ese territorio de Israel. Y cuando en uno de esos momentos Dios le prometió a Abraham y a Sarai que iban a tener un hijo. Esto se tardó y tardándose, bueno, entró la desesperación y la propia Sarai, esposa de Abraham, le ofreció a su esclava egipcia, para empezar, para que entendamos también dónde entra Egipto y dónde va a entrar ahora, más adelante en este conflicto. Y Agar, que era la sierva, esclava de Sarai, bueno, fue invitada a que se acostara con Abraham para que tuvieran un hijo. Y así sucedió. Tuvieron un hijo, Abraham y Agar, y finalmente le pusieron Ismael como su nombre, que significa el viviente que todo lo ve. Entonces, esto todo lo ve, este viviente que es Dios, que lo vio desde el principio, siglos atrás, eh, pudo ver el nacimiento de este Ismael. Y Ismael, que finalmente su nombre, como les digo, es el viviente que todo lo ve, dice la palabra ahí en Génesis 16:12 que era un hombre indómito, esto es salvaje, difícil de controlar. Y que la profecía que tiene ahí es que luchará contra todos y todos, fíjese, lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Entonces, desde entonces se profetiza que este Ismael iba a ser sumamente salvaje, no controlado, indómito, que no se le iba a poder controlar de ninguna manera, luchador, peleador, que iba a pelear con todos y todos iban a pelear contra él. Y cuando esto sucedió, bueno, pues Agar se convirtió en la favorita de Abraham porque le había dado un hijo. Pero entonces entró Sarai entró en conflicto con eso y le pidió pues de alguna manera que pudiese correr a Agar y a Ismael delante de ella, porque no le obedecía, ya se ponía difícil, y sí la corrió, pero finalmente Dios le dijo a Agar, sométete a Sarai porque Dios tiene planes tremendos para con tu hijo. Le dijo ahí en Génesis 17:20, voy a ser una nación grande, muy grande, entre todas las naciones. Y sí, es el pueblo palestino es un pueblo grande. Y más adelante se cumple la promesa de Dios hacia Sarai y Abraham, y Sarai tiene un hijo, por eso luego se le cambia a nombre de Sara. Y ese hijo, que es Isaac, nació, pero tuvo conflictos con Ismael, porque Ismael obviamente ya era más grande. Ismael se reía de su medio hermano que había nacido y se reía de él, se burlaba de él, de tal forma que Abraham no lo soportó ni Sara, y corrieron a Agar y a Ismael
Y Agar toma a su hijo Ismael, se van al desierto, ella quiere morir y otra vez se le aparece un ángel y le dice, no, no, no te mates porque en tu angustia, porque yo voy a ser una gran nación de este hijo tuyo llamado Ismael. Y finalmente él hizo caso y de ahí vieron agua porque estaban muriendo de sed y pudieron vivir y creció este pueblo que ahora es el pueblo palestino, medio hermano del pueblo judío. Y es por eso que ahora se pelean pues esa zona donde tanto Abraham como Agar, como Ismael, como Isaac vivieron, crecieron, se desarrollaron como medio hermanos y tuvieron muchas relaciones. En muchos momentos de la Biblia tuvieron alguna manera, alguna convivencia. Hasta la fecha de hoy, donde se están peleando los territorios, Gaza, que es y Cisjordania, que son dos áreas de los palestinos que se han quedado finalmente recluidos en esas zonas que están muy cerca de Egipto. Y con este conflicto, pues este odio viene desde ahí, es un rechazo que recibió Agar, que recibió Ismael, que recibieron los palestinos de parte de su padre Abraham y de parte de su medio hermano Isaac, porque aunque era chico, pues finalmente fue el que se quedó con la heredad y fue con el que se quedó con todos los designios de Dios y la voluntad de Dios para sus vidas. Y de ahí el conflicto. Conflicto tremendo cuando eres rechazado. Conflicto tremendo que sucede en las familias cuando se le da preferencia al hijo güerito o a la güerita de tu hija o al más inteligente o al más al que más se parece a ti, y se hacen las diferencias y ahí viene ese odio y ese conflicto entre hermanos por una cuestión de rechazo o una cuestión de preferencias de parte de los padres. Qué importante es ser equitativos, justos con todos nuestros hijos, con nuestros siervos, con nuestros empleados o con la gente que Dios nos ha dado, ser justos para que no encuentren este tipo de rechazos de parte de sus autoridades o de sus familiares y entonces confíen en este conflicto. Difícil es pues arreglar el conflicto porque tiene siglos. ¿Cómo arreglar un rechazo? ¿Cómo arreglar un dolor en el corazón de tantos siglos donde estuvieron constantemente en pleito y en conflicto? Agar, que es de Egipto, yo creo que en este momento que se está viviendo tan tremendamente en Palestina, en Gaza y en Israel, lo que es la zona de Tel Aviv, entonces Egipto va a tener que entrar, es el único lugar donde pueden escapar los palestinos. Fíjese cómo viene siendo. Agar, mamá, pues después puede decir, Egipto, mamá de los palestinos, va a tener que recibir a sus hijos, va a tener que abrir sus puertas y hacer un centro de refugio. Finalmente, Isaac, los judíos, pues yo creo que van a echar fuera, como sucedió en esa época en Génesis, desde Génesis 16, como sucedió en esa época que fue Ismael echado fuera de las tierras de Israel, las tierras de Abraham. Yo creo que va a suceder lo mismo, se va a repetir lo mismo. Finalmente van a echar fuera a los palestinos de Gaza, van a estar metidos en un refugio que es Egipto, pero ese pueblo va a seguir peleando y va a seguir luchando, buscando una identidad que perdieron. Y finalmente eso es cómo se arregla este conflicto, encontrando su identidad, encontrando la paz entre los dos hombres. Difícil porque pues nosotros como cristianos encontramos que aún en el Padre Nuestro nos pide que estemos en paz con todos los hombres y que perdonemos sus pecados así como Él perdona nuestros pecados. Y cuando la Biblia nos habla sobre esto, cómo se arreglan estos conflictos, es perdonando y aceptando inclusive la injusticia. Pero si ni uno es cristiano ni el otro es cristiano, si no es judío y palestino, va a ser difícil que puedan llegar a un acuerdo. Por eso los cristianos, ¿qué podemos hacer? Pues es orar. Orar porque finalmente se encuentre el perdón.
Si dicen, ¿cómo arreglamos este conflicto? Ya han entrado diplomáticos de primer élite a tratar de arreglar esto, pero por décadas, y no han podido hacerlo. Tendría que entrar a lo mejor un grupo de cristianos que pudiesen ministrar a ambos pueblos para que pudiesen perdonar, quitar el rechazo de sus corazones y que aceptaran su identidad como medio hermanos y pudiesen convivir juntos en armonía. Yo creo que ese es el objetivo de nuestra oración. Padre, que puedan perdonarse unos a otros, romper ese espíritu de rechazo, encontrar su identidad con Dios, la que tienen desde el principio, y caminar juntos en armonía y en paz. Amados, y eso nos lleva también a ver y reflexionar todo lo que Jesús vino a enseñarnos. Jesús es ese vínculo que pagó el precio de toda esa enemistad con su sangre preciosa. Lo sigue haciendo por ese amado su pueblo y lo sigue haciendo por ti y por mí ante cualquier condición de rechazo, de enemistad, de una separación. Hoy recuerda cómo Jesús lo declaraba en Mateo 12:25. Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa o familia dividida contra sí misma no prevalecerá. Un principio del reino de los cielos. Pero incluso al anunciarlo Él con sus palabras de amor en Mateo 12:25, no se queda ahí. Ese mismo Jesús establece el principio de gloria. Establece ahora ese pacto de restauración. Como bien lo decía mi esposo, venir a buscar ese encuentro de reconciliación. Cristo nos ha dado su paz. Cristo mismo nos ha dado su paz. Lo declara el libro de Efesios 2. Y vamos a ver cómo te habla el Espíritu a través de Efesios 2:14. Escucha esta versión. Cristo nos ha dado su paz por medio de su sacrificio en la cruz. Porque ahora entendemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No se quita esa maldad y esa ofensa. Cristo ha puesto fin al odio. Cristo mismo tomó en sí esa carga que como una barrera separaba a los judíos de los no judíos. Anunció en sí mismo que ahora toda enemistad era anulada. En sí mismo lo proclamó en la cruz, de tal manera que de ambos pueblos hizo uno, quitando la barrera de separación. Este mensaje de vida es la razón de nuestra fe. Es la razón de ver que nuestra redención llama a un solo nombre y a una sola persona. Jesús, Cristo en ti, la esperanza de gloria. ¿Has vivido tú ese rechazo? ¿Has visto estos odios que se van acarreando en familias, que muchas veces, como habla la Escritura, distorsionan y enferman? Seamos sensibles. En esta otra versión, ¿cómo lo establece? Voy a dar lectura y ministrarte
todo lo que habla Efesios 2, a partir de este verso 14 al 20, para que tomes de esta vida que Jesús te ofrece como la restauración que Él vino a traer para quitar toda enemistad, todo odio, todo resentimiento, toda rencilla, todo juicio, aniquilar toda obra de las tinieblas, porque es a través de su sangre preciosa que tú y yo encontramos la vida, la sanidad, la esperanza, la fe. Recibe en el Espíritu estas palabras, porque Él es tu paz, amado, que de ambos pueblos hizo uno y derribó en su vida la pared intermedia de separación, y al abolir en su propio cuerpo, en sí mismo, toda enemistad, abolir por completo toda maldición. Él se puso a sí mismo como ese sacrificio vivo. Él puso fin a la ley de todo mandamiento expresado en ordenanza para crear en sí mismo de dos pueblos ahora una nueva humanidad, una nueva nación, un mismo espíritu, para que ahora en Él todos lleguemos a ese lugar donde Él hizo la paz. ¿Qué hay en este momento en nuestros corazones clamando por esta condición en el mundo? Paz. Y también es una sola persona. Es Jesucristo de Nazaret quien nos ha reconciliado en sí mismo con el Padre y con todos nuestros seres amados, con todos aquellos con los cuales hay esos odios y enemistades, para que ahora, al reconciliarnos en Dios, a cada uno, a los dos, los vino a hacer un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino a ustedes, Él se acercó a ustedes, no está esperando que tú hagas algo, simplemente que tú lo estés aceptando, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron en ese tiempo. Mas ahora a los que creen en su nombre les ha dado la herencia, la potestad de ser hechos hijos de Dios, y vino a ustedes que estaban lejos y les anunció las buenas nuevas de la paz, lo mismo que a los que estaban lejos. Hoy Él hace un acercamiento entre lejanos y cercanos. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso ahora directo al Padre en un mismo espíritu. ¿Qué está despertando Jesús ahora? Un espíritu que haga un vínculo de reconciliación y de paz, porque ya no es por nosotros, es porque el Espíritu Santo ahora, al habitar en nosotros, nos capacita para vivir en el mismo espíritu que Jesús estableció. Por tanto, ahora ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ahora de la familia de Dios. Foro Conecta a Dios, tú eres una familia. Ahora somos parte de esa herencia gloriosa y divina para derramar la misma naturaleza de hijos. Están ahora edificados sobre el fundamento que los mismos apóstoles y discípulos del Señor fueron edificados, cuya piedra angular es Jesucristo. Queremos bendecir
y orar por tu vida. Pues damos gracias a Dios, Señor, porque tú vas a poner paz, sabemos, en Medio Oriente, y que esas pobres familias que están sufriendo tanto de un lado como del otro, puedan encontrar una ruta, un lugar donde puedan refugiarse y no ser maltratados por el odio y el rencor de unos y otros, sino que puedan ser cuidados, guardados sobre todo esos niños, esas niñas, para que no sufran la violencia del hombre. Te pedimos que bendigas a Israel, que bendigas a los directivos para que tomen decisiones adecuadas y correctas, conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.